Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. En la entrevista de este mes vamos a hablar de algo ya conocido aquí en el podcast, que es ni más ni menos que de mindfulness y meditación. Pero esta vez lo haremos de la mano de Sara Merino. Por si no la conoces, Sara es la creadora del blog Club Mindfulness y de la cuenta de Instagram del mismo nombre, desde donde promueve el uso de la atención plena como herramienta para mejorar el bienestar y la calidad de la vida de las personas. Ella es instructora de mindfulness y meditación y este año 2023 ha salido a la venta su primer libro llamado Actitud Mindfulness, desde el que comparte prácticas de atención plena y meditaciones para ayudarte a vivir sin estrés. De hecho, Actitud Mindfulness es uno de los libros de los que te hablé el pasado mes de julio como uno de los recomendados para iniciarte en la práctica atencional. Una herramienta maravillosa que te voy a contar para empezar a poner la patita en este camino hacia la paz y el bienestar interior. Hoy tenemos el enorme placer de compartir un ratito con su autora. Bienvenida, Sara, un enorme placer tenerte aquí. Hola Alba, muchísimas gracias y bueno, el placer es mío de estar aquí contigo. Cuéntanos un poquito tu historia. ¿Qué es lo que ha hecho o lo que hizo que te adentraras en la práctica mindfulness? Bueno, pues todo empezó con una sobrecarga de trabajo y de estrés y bueno, pues vivía una vida muy ajetreada, tenía hijas pequeñas en ese momento, acababa de montar una empresa y bueno, yo realmente no me daba cuenta en el día a día, pero al cabo de un tiempo, pues pasaron a lo mejor varios años, este estrés se transformó en síntomas físicos en mi cuerpo y empecé a tener problemas sobre todo digestivos. Me diagnosticaron síndrome de intestino irritable y a partir de ahí, pues a los diversos médicos que consulté, me fueron indicando que este síndrome o estos síntomas podían venir mucho pues, por el estrés, por cómo gestionaba mis emociones, etcétera. Y me recomendaban o bien pues hacer relajación, buscar alguna terapia. Y en esta búsqueda pues llegó a mis manos una posibilidad de hacer un taller mindfulness de un viernes por la tarde y bueno, pues lo probé, me gustó y a partir de ahí acudí a más talleres, acudí a retiros y bueno, vi que funcionaba tanto en mí y que era una herramienta tan poderosa que bueno, tuve más interés en profundizar y en hacerme instructora de mindfulness y meditación, porque probé también otras técnicas y otras terapias y no quiero decir que no funcionen, hay más Ujú, formas de llegar a la calma mental, pero bueno, esta es una muy poderosa que a mí me funcionó mucho y que, bueno, pues me hace muy feliz poder compartir con otros. ujú. ¿Y por qué sientes que es importante divulgar su utilidad? Pues mira, el mindfulness nos permite centrarnos mucho más en nuestra vida, enfocarnos y disfrutar más de las cosas que tenemos. Nos aporta, por ejemplo, claridad mental y foco respecto a en qué queremos centrarnos principalmente y no vivir tanto en piloto automático, por ejemplo, que querría decir pues que estamos tan sumergidos en las actividades, en las múltiples distracciones que tenemos a nuestro alrededor, que no somos casi ni conscientes de nuestra propia vida, que estamos en una conversación y quizá no la estamos disfrutando porque estamos pensando en qué vamos a responder o en lo que tenemos que hacer a continuación, o que estamos en una reunión con amigos, como por ejemplo me pasaba a mí, y vale, al principio muy bien, pero enseguida empiezas a pensar, madre mía, y tengo que terminar este trabajo o mañana con todo lo que tengo que hacer, y ya esos pensamientos te sacan del momento presente. Y poco a poco, pues esta actitud y esta sobrecarga también de actividad mental se puede ir transformando. En mi caso fueron síntomas intestinales, pero puede haber otro tipo de síntomas. Incluso hay personas que esta ansiedad las puede llevar a tener alguna patología como, bueno, pues estar en un estado casi depresivo o algo por el estilo. Entonces, bueno, creo que es muy importante que las personas sepan que hay una forma de desacelerar esta actividad mental de contactar con nuestro cuerpo, que muchas veces también lo tenemos olvidado y pensamos, bueno, pues la mente va por un lado y no le hacemos caso al cuerpo, cuando en realidad es imprescindible que vayan al unísono, que vayan unidos. Nos permite disfrutar más de nuestra familia, de nuestros amigos.
a mí me ha hecho, pues eso, poder estar más cercana a todo lo que me rodeaba, porque yo, bueno, pues soy mucho de hacer cosas, una persona muy activa y muy inquieta, y cuando te metes tanto en el hacer y no estás tan presente en el ser, pues te estás perdiendo una parte muy importante de la vida y que te puede llenar mucho. Yo he descubierto que me llena muchísimo el estar presente en el aquí y en el ahora, en disfrutar de las cosas que tengo en vez de pasado y sobre las que ya no puedes hacer nada. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en lo que sí que podemos hacer, que es lo Ujú, que tenemos en este momento delante nuestro. ujú. Claro, nos hablabas antes al principio, ¿no? De lo que te llevó a adentrarte en mindfulness, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces, ¿no? ¿Cómo es Sara ahora en el momento presente gracias a mindfulness? Pues mira, por ejemplo, he conseguido desarrollar bastante la paciencia, que era un tema que tenía, vamos, una asignatura súper pendiente. Siempre he sido súper impaciente y además pues de enfadarme y enseguida a lo mejor alterarme si tenía que esperar un rato más en el supermercado o me encontraba con un atasco en la carretera. Todo esto me generaba muchísima ansiedad, mucho estrés y podía, ya te digo, que incluso llegar a enfadarme y dar algún grito del que luego me arrepentía. Entonces, esta actitud que se trabaja con el mindfulness, que es la paciencia, por ejemplo, pues te permite decir, bueno, esta situación que estoy viviendo no me la puedo saltar porque yo no puedo pasar por encima del atasco ni puedo saltarme la cola del súper o el ejemplo que sea. Entonces, te ayuda a aceptar esa situación y a mostrar esta paciencia con el entorno, con lo que estás viviendo y contigo mismo. A mostrar esa paciencia también con otras personas, porque no todo el mundo en todo momento está consciente o es capaz de tratarte también de la mejor manera posible. Entonces, bueno, tú puedes mostrar esta paciencia, esta amabilidad y también tratar de comprender y ponerte en el lugar de otras personas con la empatía, con la compasión, etcétera. Me ha cambiado también en la forma de vivir el día, en vez de ir todo el rato de un lado para otro casi sin aliento, pues en tratar de tomármelo con más calma. Es verdad que a lo mejor tengo que hacer menos cosas, pero bueno, me compensa el hecho de hacer alguna cosa menos y tener más salud mental y física y disfrutar más de lo que sí que hago. Me ha cambiado también en tener más conexión, por ejemplo, con mis hijas. Ahora ya somos mayores, pero bueno, pues una cosa que me decían de pequeñas era, mamá, es que te hablamos y parece que no, algunas veces como que me tenían que repetir lo que me habían dicho porque no las había terminado de escuchar. Entonces, bueno, pues centrar toda tu atención en lo que las personas que te rodean y sobre todo las personas que más quieres te están contando es algo muy importante. También me ha ayudado mucho a no juzgar. Tenía una mente muy inquisidora de esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y te aseguro que se vive muchísimo mejor y con muchísima más calma cuando no sientes que tienes que juzgar todo lo que pasa a tu alrededor, porque hay veces que tu juicio o tu opinión sobre ese tema no es tan relevante. Entonces, bueno, permitir que las cosas sucedan como tienen que suceder sin en tu cabeza estar todo el rato diciéndote, pues esto no debería ser así, porque tal, porque cual, y un montón de argumentos, también te aporta muchísima más calma. Aparte de que ahora, bueno, medito todos los días y realizo lo que se llaman ejercicios informales de mindfulness, que también me ayudan mucho. Pues, por ejemplo, yo recuerdo hace 10 años probar el yoga y decir, bueno, menudo aburrimiento, o sea, esto no hay quien aguante la clase de yoga porque aquí no se hace nada, esto ni es un deporte ni es nada. Pues cuando descubres lo que es conectar con tu cuerpo, ahora no es solo que practique yoga, es que me encanta y es una parte, por ejemplo, de una forma de practicar la atención plena al cuerpo mientras estoy practicando el yoga, en vez de estar pensando, pues, qué postura tan aburrida, o tendría que estar haciendo la compra, o poniendo una lavadora, o sacando al perro, pues te centras en las posturas, en el estiramiento que está realizando el músculo o en la relajación y disfruto las clases muchísimo. Pongo este ejemplo como te puedo poner darte un paseo por la naturaleza, que también me Ujú, encanta, o estar eso, con amigos en una conversación, escuchar música, o sea, cualquier actividad que puedas hacer en tu vida cotidiana, incluso las tareas domésticas, las puedes convertir en un momento de atención plena y de disfrute, cosa que antes para mí era imposible. O sea, había muy pocos momentos que de verdad los disfrutase porque siempre estaba con esa urgencia de tengo que cambiar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que avanzar. ujú, Bueno, me ha aportado toda esa calma y esa serenidad para ver las cosas desde otra perspectiva. ujú. De las cosas que has comentado, para mí lo que al ser también practicante, ¿no? de mindfulness, una de las cosas que más
me liberó, no sé si tú estás de acuerdo, es lo que hablabas sobre el juicio, ¿no? Em, como darte el permiso para el no saber, ¿no? El decir, no tengo por qué saber de todo, no tengo por qué opinar de todo, ¿no? Y es realmente lo que tú decías, te veo con mucho sosiego, ¿no? El poder descansar en el no saber. Está bien no saber, ¿no? Y no pasa nada. Exactamente, es algo importante y de verdad que es un gran cambio porque muchas veces no nos damos cuenta, es que ya lo llevamos ahí Exacto, implementado como de fábrica y es constantemente juzgar no solo lo que te gusta o no te gusta, sino lo que está bien, cómo lo harías tú, diferente. exacto, exacto. Y hay una Es como- actitud unida a esta, que es la de no luchar, que para mí al principio decía, bueno, esto no, o sea, esto sí que no va conmigo, porque bueno, no luchar te habla de que no todo tiene por qué ser una lucha en la vida, o sea, hay batallas, digamos, que es mejor dejarlas pasar que intentar ganarlas. Y bueno, a veces por intentar ganar una pequeña batalla, ya sea una discusión, un problema del trabajo o algo similar, te requiere tantísimo esfuerzo y tanto desgaste que al final no merece la pena. Entonces, bueno, pues es mejor elegir qué cosas sí de verdad tienes que lucharlas porque es algo importante y en qué cosas simplemente puedes permitir que sucedan y tú no tienes por qué estar luchando en contra de este hecho. Eso también es muy liberador. Ujú, totalmente. Y entonces, Sara, cuéntanos un poco qué es lo que te llevó a escribir Actitud Mindfulness, tu libro que salió este 2023. Bueno, pues en el año 2020, a raíz de la pandemia, como ahí de pronto tuvimos todos un parón, pues fue cuando creé la cuenta de Instagram para empezar a publicar cosas y bueno, como una forma de decir, a través de esto puedo ayudar a dar a conocerlo. Acababa de terminar el curso de instructora de Mindfulness y Meditación y bueno, entre las propuestas que nos habían hecho en la escuela, pues era que pudiéramos difundir online en vez de presencialmente y justo es que vino, vamos, totalmente al pelo en ese momento. Así que bueno, como también lo que te digo, mi mente es muy creativa o inquieta, digamos, pues bueno, me empezó a gustar lo de publicar en Instagram, vi que tenía muy buen feedback, que a la gente le gustaba, que los ejercicios que subía les resultaban útiles y ya empecé ahí con la idea de escribir algo más en serio, bueno, empecé a impartir algún curso, algún taller y siempre tenía rondando en la cabeza, no sé por qué, la idea de escribir un libro. Y ya había escrito bastante parte del libro, de hecho me había hecho un curso también sobre cómo, pues un poco de redacción, de cómo publicarlo. Y nada, pues tuve la suerte también de que me contactó una editora del Grupo Planeta, que querían, les interesaba publicar un libro sobre mindfulness y ya ahí pues todos los astros se alinearon Qué chulo, estas cosas son para, maravillosas. para terminar de escribirlo y que lo publicaran ellos. Así que fenomenal porque ha sido una experiencia súper bonita, me ha aportado también muchísimo cariño de toda la gente que lo lee y le gusta y le sirven. Tengo también en el propio libro, pues hay unas meditaciones que puedes escuchar con unos códigos QR. Entonces, bueno, el propósito de escribir el libro ha sido en todo momento facilitar el que las personas practiquen mindfulness, porque hay muchísima información en Internet. Casi todo el mundo ahora mismo ya ha oído hablar de lo que es Mm. mindfulness, pero hay muchísima confusión. Entonces, todavía la gente no sabe muy bien cómo se practica, qué quiere decir, si tienes que dedicar un montón de horas. Entonces, bueno, mi intención era darlo todo muy, muy, muy facilito para que cualquiera pueda empezar a practicarlo. Y a partir de ahí, el que quiera algo más profundo, pues siempre puede seguir investigando. Y el que quiera quedarse con esta parte facilita, que son los ejercicios básicos de respiración, de atención al cuerpo, etcétera, y los ejercicios informales, pues ya simplemente con lo que yo te explico en el libro, puedes practicar mindfulness y sentir un cambio importante en tu vida. Así que esa era la cuestión, facilitarlo para que no parezca como algo abstracto que Ujú. no se termina bien de entender. Entonces, nos has contado un poco, pero exactamente el lector, ¿qué es lo que puede encontrar ahí para que Bueno, pues sepamos? sí, pues te explico un poco más en profundidad lo que es el mindfulness, de dónde viene, que proviene de tradiciones de más de 2500 años. En concreto, pues hay mucho basado en la tradición budista, pero bueno, también podemos encontrar ideas parecidas en el mundo de los estoicos o incluso en el cristianismo.
Luego cuento también sus beneficios y he dedicado un capítulo al aval científico porque me parece muy interesante que todo el mundo sepa que esto no es algo que se ha inventado una persona y lo ha puesto de moda, pongamos, como algunas técnicas que sí que parece que son una moda y luego desaparecen. La ciencia se ha interesado por investigar los beneficios del mindfulness y hay miles y miles de artículos científicos que corroboran pues, que cuando un grupo de personas empieza a practicar mindfulness obtiene una serie de beneficios. Por ejemplo, pues se mejora la neuroplasticidad cerebral, que es la cualidad que tiene el cerebro para modificarse y para aprender, para hacer nuevas conexiones neuronales. Este, por ejemplo, sería un gran beneficio que está demostrado que se puede realizar con mindfulness. Mejora la calidad del sueño, mejora las relaciones interpersonales, rebaja, por supuesto, el estrés y la ansiedad. Esto es lo que más se ha estudiado de todo. Puede ayudar a un envejecimiento más saludable, ya que ayuda a mantener el cerebro más joven. Entonces, bueno, pues en ese capítulo pongo una serie de ejemplos de cómo el mindfulness puede ayudar a una serie de beneficios. Y luego ya paso un poco a explicar en qué consiste practicar el mindfulness, tanto la parte formal como la informal, que la parte formal serían los ejercicios en los que estás dedicando atención a un único foco, a un único pensamiento, que son los que comentaba antes, por ejemplo, prestar atención a la respiración o prestar atención a las sensaciones corporales o a los sonidos que estás escuchando. Esto se ejercita durante pues, una serie de tiempo. Yo recomiendo empezar por poquitos minutos para no agobiarse y luego ir ampliando. Lo recomendable sería hacer unos 15-20 minutos al día. Y luego están los ejercicios informales, que son los que puedes realizar en diferentes momentos del día, que por ejemplo, pues puedes ir turnándolos y decidir que vas a estar una semana dedicando tu atención al momento de la ducha. Y cuando te duchas, pues en vez de estar con la cabeza pensando también en problemas, en anticiparte el futuro, en cosas del pasado, pues estás plenamente consciente del acto de ducharte, de tu cuerpo, de cómo notas el agua cuando cae sobre tu piel, del olor del jabón, etcétera. Este es un ejemplo de ejercicio y hay otros muchos más. Y nada, después de explicar estas dos partes del mindfulness, en el libro también cuento lo que es, lo que es vivir con una actitud mindfulness. Y bueno, pues las actitudes mindfulness son varias, como puede ser la ecuanimidad, la paciencia, la amabilidad, mente de principiante, el no juicio, no luchar, la compasión. Sí, yo me centro, perdona, yo me centro en explicar brevemente cada una de ellas y luego profundizo en 3 o 4 pues, que me parecen las más interesantes. Y por ejemplo, ahora que le he mencionado la de mente de principiante, es una cualidad que me encanta trabajar y que siempre recomiendo a todo el mundo que cuando empieza a practicar mindfulness lo haga con este tipo de mente, que es dispuesto a vivir la experiencia tal cual se presente, sin condicionamientos previos, porque muchas veces ya pues, pensamos que tenemos una mentalidad más de expertos. Ya sabemos mucho sobre la vida y bueno, nada nos va a poder ayudar o nos va a poder hacer cambiar. Y a veces transformarnos otra vez en niños o en principiantes nos abre una puerta a un mundo de posibilidades de poder experimentar y vivir de otra manera. Entonces es una actitud muy buena para poder practicar mindfulness, porque al final no es tanto, o sea, hacer los ejercicios formales e informales te van a ayudar muchísimo, pero si de verdad quieres vivir una experiencia de auténtica transformación, autodescubrimiento, se trata de cambiar nuestra forma de ver la vida, digamos, estilo de vida o actitud ante la vida. Y para eso, pues una vez vas trabajando, no lo se hace de un día para otro, obviamente, pero una vez que vas trabajando con los ejercicios y con todas estas actitudes y tratas de cada día poner tu foco en alguna de estas prácticas positivas, al final vas transformando esta actitud que tienes en tu día a día. Y también te vas descubriendo y conociendo más a ti mismo, porque no es tanto a lo mejor transformarse en otra persona, ni mucho menos, sino conocerte a ti mismo y sacar lo mejor que tú tienes dentro, que muchas veces no nos conocemos porque nadie nos ha enseñado a hacerlo y porque hemos vivido, pues eso, toda la vida centrados en lo que tengo que estudiar, en lo que tengo que trabajar, en ser productivo. Vivimos en un mundo en que la productividad es muy importante y es así, es importante, pero no lo es todo. Si solamente somos productivos y no nos dedicamos a ser nosotros mismos, pues nos estamos perdiendo eso, una parte fundamental de la vida. Y si eres agnóstico
o si eres ateo, ¿puedes practicar mindfulness y meditación? Te hago la Pues pregunta siendo un poco abogado del diablo, ¿no? ya, Porque la claro, respuesta claro. me la sé, pero si eres ateo Pues agnóstico, ¿puedes? claro, por supuesto que sí, porque no tiene nada que ver la espiritualidad con pertenecer a una religión o no. Puedes perfectamente no tener ninguna religión y tener una parte interna inclinada hacia la espiritualidad, que simplemente es pues, el hecho de conocerse, de conocer a otras personas, de pensar que podemos hacer un mundo mejor. Hay muchas formas de enfocar las prácticas de meditación y mindfulness y es que no tienen nada que ver con la religión. De hecho, puedes pertenecer a cualquier religión o puedes perfectamente ser ateo o agnóstico, que el hecho de meditar y de realizar una práctica de atención plena o de concentración no te va a implicar que tengas que cambiar nada de tus creencias. Ujú. Y un poco al hilo de todo esto, según tú, ¿cuáles son los mitos, ¿no? que crees que es importante desmontar alrededor de mindfulness? Bueno, pues hay, a ver, hay un mito primero que quiero hablar, que es más sobre lo que es la meditación formal, que todavía escucho en algunas definiciones, que es dejar la mente en Oh, blanco. me Y encanta que digas esto, Sara, porque es, porque es es que es mi lucha increíble porque también. lo sigo Sí. escuchando y hace poco en una clase de yoga, incluso la monitora en la relajación final lo dijo varias Oh, veces, deja la no, mente en blanco. no, por Dios. Y no, no podemos dejar la mente en blanco, el ser humano no puede. Nuestro cerebro piensa, tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día, o sea, imagínate cómo parar eso. Lo que se trata es de enfocarnos, como creo que ya he comentado antes, en un único punto, en un único pensamiento, en una sensación, de darle a la mente algo que hacer, para que no esté divagando y saltando de un pensamiento a otro, como dicen los budistas, como una mente de mono que va saltando de acá para allá. Pues con los ejercicios de meditación le damos un foco de atención para impedir que esté en esta divagación o en esta rumiación. Ese sería un mito importante. Otro que implica una transformación o un cambio radical de tu vida, porque tampoco es así. No tienes ni por qué irte a un monasterio, ni alejarte y vivir tu vida solo, ni reducir tu número de relaciones o de amistades, ni siquiera cambiar las actividades que haces. Puedes seguir haciendo exactamente lo mismo que hacías, solo que ir incorporando poco a poco estas técnicas, estas actitudes, y al final, bueno, a lo mejor tú por ti mismo vas a querer cambiar algo de tu vida, pero no es imprescindible y puedes seguir realizando exactamente las mismas actividades que hacías antes de conocer el mindfulness. Otro mito podría ser a lo mejor que pensemos que nos va a ayudar para todo, como por arte de magia, digamos, como que, bueno, yo voy a practicar mindfulness igual que las dietas milagrosas, ¿no? Que a veces te Exacto. dicen la dieta de la piña y voy a perder 10 kilos en 2 meses. Pues no, el mindfulness no es algo milagroso, no te arregla la vida de un día para otro, requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere practicar. Sí, es verdad que a la larga, si lo practicas, vas a obtener los beneficios, pero tampoco hay que ir en esa búsqueda de, venga, solo lo hago porque quiero obtener este beneficio concreto, porque si no, pues te vas a cansar cuando veas que no lo consigues de forma rápida y vas a abandonar. Entonces, bueno, hay que llegar a la práctica pues con la mente abierta, por supuesto, sabiendo que tiene muchos beneficios, porque hoy día nadie empezaría a practicar algo nuevo si no fuera porque tiene beneficios, porque tenemos las vidas muy ocupadas y obviamente pues tenemos que tener una motivación. Pero bueno, que sepamos que va a requerir un tiempo y no es como una píldora mágica. Y bueno, creo que esos serían así como los más importantes, que no es algo aburrido. También me he encontrado con gente que dice, bueno, pero es que menudo aburrimiento, como que los meditadores somos personas aburridas. Y pues tampoco es así, porque como decía antes, puedes continuar realizando tus actividades, siendo una persona divertida. Es más, como vas a disfrutar más de las cosas, pues incluso a tu alrededor, las personas que conviven contigo, que te van a notar un cambio de actitud hacia un lado más positivo y, ¿por qué no, incluso más divertido que antes? Porque de verdad estás disfrutando más cada momento. Ujú. Sí, y ahora estaba pensando en que con el tema de, bueno, una de las cosas que sucede, ¿no? Cuando practicas mindfulness, ¿no? Es como esta desidentificación, ¿no? Con las emociones, dejas de creer que eres tu emoción, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que a veces me dicen es,
tirando un poco de lo que ha aburrido, ¿no? Como si la vida perdiera intensidad. Y es curioso porque sucede absolutamente lo contrario, ¿no? O sea, cuando uno practica mindfulness es como que vives la vida con una intensidad mayor, pero con también mayor serenidad, ¿no? Porque a veces creemos que la intensidad está asociada a la alegría o no, al entusiasmo, a la euforia, pero no tiene por qué. O sea, puede ser un gozo pleno, pero también sereno, ¿no? Que yo creo que este es el tema. Muy interesante. Y oye, Sara, tú, porque claro, aquí el gran hueso, no sé a tus alumnos, pero al menos los míos, el gran hueso siempre es la meditación. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que le cuesta horrores ponerse a meditar y que cuando se pone le cuesta horrores mantenerse en la meditación? Pues sí, tienes razón, porque además cuando te sientas a meditar, no sientes la calma de manera inmediata, Claro. sino que está al revés. A la mente te acuden todos estos pensamientos que comentábamos que tenemos, y el ejercicio consiste precisamente en, cada vez que te das cuenta de que has vuelto a tus pensamientos y te has despistado, digamos, de la práctica o del ejercicio que estás haciendo, volver a traer la atención a ese momento. Entonces, es verdad que al principio puede costar, porque tú te sientas y dices, venga, voy a prestar atención a mi respiración. Y es que en menos de un minuto a lo mejor ya estás con la mente en todo lo que tienes que hacer, en lo que te ha dicho esta mañana tu jefe, en, bueno, que le tienes que comprar un disfraz al niño, no sé, cualquier cosa que tengas pendiente. ¿Y qué decirles a estas personas? Pues bueno, yo para empezar, lo que te comentaba, empezar un poquito a poco, porque una práctica más larga pues lo puedes ver como un gran obstáculo y te vas a retirar antes. Luego, realizar ejercicios en los que quizá o bien haces una meditación guiada con audios, que hay meditaciones maravillosas, que la voz te va guiando, entonces te distraes menos. O, por ejemplo, pues en las primeras prácticas puedes hacer un conteo de las respiraciones, contar ciclos de respiración. De esa manera estás atento a los números y es más difícil que la mente se distraiga. Buscaría prácticas en las que tienes que de verdad darle a la mente algo como muy concreto que hacer y que no se pueda ir a divagar. La práctica del escaneo corporal o body scan Ujú. también es súper útil, que vas haciendo un recorrido corporal, normalmente de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, y vas centrándote en cada zona del cuerpo. También suele ser muy útil para estas mentes que se distraen y dispersas, porque pues me he distraído, vuelvo otra vez a la zona del cuerpo por donde iba y centro ahí toda mi atención. Y es cuestión de perseverancia, de practicar. Y mira, hace poco una chica me decía, es que no puedo, de verdad me es imposible, porque es que en cuanto me pongo se me distraigo. Yo le decía, pues empieza por un minuto, te pones un minuto y paras. Y al cabo de un rato, otro minuto. Poniéndote, luego amplías y te pones 2 minutos, luego 3 minutos. Pero es que si no te pones a hacerlo, nunca lo vas a conseguir. Es como el que quiere practicar deporte o salir a correr. Pues yo la primera vez que lo intenté tampoco aguanté ni 1 minuto y medio, creo. Y al final terminé corriendo 1 hora. Pues bueno, es cuestión de paciencia, de práctica y de ser constante y todos los días hacer un poquito. Ujú. Tal cual. Una de las cosas que es muy importante dentro de mindfulness es el tema de la compasión. Entonces, me gustaría saber qué importancia tiene para ti y cómo vives tú la compasión en lo cotidiano. Pues la compasión, desde luego, es una actitud muy importante y que nos lleva, no es como algunas personas pueden pensar, el sentir pena o lástima o ponerte como en el lugar de la otra persona, que esto pues es muy fácil que nos salga, sino que la compasión implica además el deseo de querer ayudar a esa persona. Tú estás viendo su sufrimiento, lo entiendes, lo compartes, y aparte te surge el deseo natural, que es algo humano y que todos llevamos dentro, de querer ayudar a esta persona. Entonces, eso lo podemos practicar en muchos aspectos de nuestra vida, desde nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Hay muchísimas formas de mostrar compasión, porque por desgracia hoy día hay muchísimo sufrimiento, a veces ocasionado pues por temas simplemente emocionales, y puede ser apoyo para alguien simplemente con escucharle. Hay veces que no necesita, esa persona realmente tampoco necesita mucho más, sino alguien que le escuche. Lo puedes practicar también con las personas con las que trabajas.
A mí la compasión me ha ayudado también a darme cuenta, ahora después de tantos años ya practicando y bueno, pues creo que siendo más consciente, pues a darme cuenta que las personas que no practican mindfulness, que no viven esa vida tan consciente, no tienen muchas veces la noción igual de lo que es pues esta compasión o lo que es la amabilidad o lo que es la paciencia o lo que es el perdón. Entonces, bueno, me ha ayudado más a entenderlos y a no darle tanta importancia quizá a frases que antes me hubieran ofendido, a un comportamiento que antes me hubiese molestado. Bueno, pues ahora no le doy tanta importancia y yo sigo valorando y apreciando a esa persona porque sé que tiene otras cualidades y es como que no le tomo tan en cuenta a las personas de mi alrededor estas pequeñas cosas que antes me hubieran podido parecer mal o me hubiera podido parecer, bueno, pues ya esta persona la voy a alejar un poco, ¿no? Pues bueno, comprendo que somos todos seres humanos, que todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y salvo que de verdad te hagan una ofensa, obviamente si alguien te hace una ofensa gorda, no estás obligado a seguir teniendo una relación con esta persona. Pero bueno, a veces hay pequeñitas cosas que te van como alejando y que si tú eres capaz de comprenderlo, no tienes por qué tomárselo tan en cuenta. Creo que ese es uno de los puntos. Obviamente luego hay puntos más grandes como puede ser colaborar con ONGs o con algunas instituciones, que también lo hago. Pues la compasión puede ir desde algo muy, muy pequeño hasta algo mucho más grande. Pero siempre, siempre tenemos cada día alguna ocasión para mostrar esta compasión. Estoy segura. Muy bien. ¿Y cómo sería, por ejemplo, una jornada, un día cualquiera vivido desde la perspectiva mindfulness? Un día de los tuyos, por Vale. ejemplo, no sé, o de cualquiera, ¿eh? Sí, 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 pues hay cambios, hay cambios. Por ejemplo, no empezar el día saltando de la cama como un resorte, que era algo que yo hacía. A mí me sonaba el despertador y ya era, boom, me levanto y ya voy estresada. Quizá, aunque suene a que ponerte el despertador 5 o 10 minutos antes no nos puede hacer mucha gracia, pero creo que es algo importante para no salir de la cama ya con ese estrés y con esas prisas. Entonces tú te despiertas por la mañana y en vez de saltar de la cama, te dedicas 2 o 3 minutos a estirarte si te apetece, a hacer unas respiraciones conscientes, a levantarte más calmado. Y puedes empezar haciendo alguno de estos ejercicios que comentábamos informales, como la ducha o lavarse los dientes de manera consciente. Si tienes tiempo y ya practicas meditación, pues la mañana también es un buen momento para hacer esta práctica de atención plena durante 15 o 20 minutos. Pero bueno, si la vas a hacer en otro momento, no pasa nada. El caso es que por la mañana no empieces ya acelerado, enfadado con el mundo y con la adrenalina a tope. Hay otras prácticas que también puedes hacer, como escribir en un diario. Yo también por temporadas a veces tengo un cuaderno justo al lado de la cama y en esos minutos que empleo en despertarme y empezar el día con más calma, a veces se me ocurren ideas o algo simplemente que quiero sacar de mi cabeza, lo dejo por escrito y ya lo dejo ahí aparcado. O quizá hacer unos minutos de lectura, de una lectura inspiradora que te vaya a alegrar el día, ponerte un propósito para ese día, pues te puedes proponer, venga, hoy voy a practicar la paciencia o hoy voy a practicar la compasión o la amabilidad. Y cuando vives el día con un propósito, pues a lo largo del día te vas acordando de, uy, me ha pasado esto, pero aquí voy a mostrar la paciencia. O aquí esto voy a decidir que no es mi lucha y no tengo por qué sacar esa parte de lucha interna. Esa sería otra cuestión. Y luego ya para lo largo del día, yo recomiendo hacer paradas mindfulness, que son pues, bueno, ya estás trabajando y a lo mejor a media mañana te vas a tomar un café o te levantas para ir al baño, pues aprovechar 2 o 3 minutitos para bajar tu conciencia al presente, al cuerpo, ver cómo estás y pues quizá tienes hambre, tienes sed, darte cuenta de ello de manera más consciente, dedicar unos momentitos a no ir todo el día en piloto automático. Y de estas paradas, que realmente con 2 o 3 minutos es suficiente, podemos hacer 3, 4, 5 a lo largo del día y eso nos va a permitir vivir el día de una manera más consciente que si solamente vamos todo el día de acá para allá. Y se nos va a olvidar hacerlas. Entonces, al principio te puedes poner incluso alarmas en el móvil
que te recuerden que hagas esta parada. Puedes aprovechar para levantarte de la silla, darte una vuelta, tomarte un vaso de agua, cualquier cosa que te saque del bullicio mental y te baje un poquito al cuerpo y al presente es buena. Ujú. Esa sería un poco la idea de cómo plantear un día mindfulness. Muy bien, bueno, yo lo veo súper completo, o sea, hay muchos, hay muchos recursos realmente que se pueden Claro, no hacer, hay que ¿no? hacerlo todo. Yo también digo, son muchas ideas, no tienes por qué hacerlo todas. Pero Bueno, bueno, pero si puedes vas, coger 2 o 3 ideas exacto, e ir empezando. si vas poniendo una idea cada día, ¿no? Pues al final las tienes todas y es fantástico. Y no sé, así como para empezar, ¿no? Una persona que diga, vale, muy bien, ok, venga, pues quiero empezar. ¿Cuál es el primer paso para poder adentrarnos en esta vida sin estrés, según tú? Pues claro, el primer paso sería darte cuenta de que estás estresado o que lo necesitas, porque es que hay veces que ni siquiera nos damos cuenta. Y yo he vivido como la moda del estrés, que es que moda quiero decir que es que era como algo bueno. Tú decías, ay, es que estoy estresadísimo Tienes y se toda la tomaba razón. como algo bueno. Es Es como, verdad. bueno, no tengo tiempo de nada y parece que presumes de, fíjate qué vida tan estresada tengo, que es que no tengo tiempo de nada. Tienes Pues lo toda la primero razón. es darse cuenta de que el estrés no tiene por qué ser lo habitual ni lo normal. El estrés es algo que puntualmente incluso te puede beneficiar porque te da ese extra de adrenalina y de cortisol para sacar una situación difícil adelante, pero no es lo que tienes que tener de manera constante en tu vida. Entonces, yo creo que el primer paso es darte cuenta de que necesitas rebajar ese estrés, esa ansiedad y vivir una vida más calmada. Y una vez que reconoces que no es lo bueno o que no quieres continuar con esa vida estresada, pues ya puedes ir poniendo los pasitos o ir comenzando con unas prácticas sencillas como lo que decíamos de atención a la respiración, que es la más sencilla de todas porque la respiración siempre la llevamos con nosotros, no Ujú. necesitas nada más. Todos respiramos, aunque muchas veces no somos conscientes de ellos y hacemos respiraciones superficiales, pero bueno, también existen los ejercicios de respiración abdominal que sirven para relajarnos y quizá podemos empezar por estos ejercicios sencillitos. A lo mejor para una persona súper estresada le conviene más empezar por ejercicios de relajación que no son propiamente meditación, pero que nos Ahí. van a servir para poder después meditar. Porque Ujú. no puedes con la mente sumamente estresada y con el cuerpo a 1000 por hora, no vas a poder meditar. Entonces, lo primero es buscar formas de relajar y reducir revoluciones de cuerpo y mente. Qué importante esto último que has dicho, Sara, porque hay yo creo, la falsa idea de que con la meditación, o sea, como que la meditación es una técnica de relajación y claro, no es así. O sea, si No. tú estás viviendo ansiedad, si tú llegas a tu casa después del trabajo y estás ansioso, no te pongas a meditar porque es que te vas a poner más ansioso porque tu cabeza no, y tu cuerpo están totalmente alterados, ¿no? Súper Eso interesante esto es. que dices. Yo creo que muchas personas fracasan, perdón, que no me gusta esa palabra, Sí. o no consiguen tener la constancia en la meditación precisamente porque piensan que les va a relajar. Y como cuando Exacto. te pones a meditar no obtienes la relajación instantánea, pues ya piensan que lo están haciendo mal o que esto en mí no funciona. Entonces, bueno, es casi más importante primero relajarse un poco, te puedes dar un paseo, te puedes dar una ducha, un baño y cuando ya estés un poquito más en reposo, ahí ya sí que puedes practicar los ejercicios, que insisto, lo importante es superar esa barrera inicial. Es que me da como rabia que a veces las personas no superan esa barrera de los días iniciales y tiran la toalla, cuando una vez que superas, pero que es como en todo en la vida, una vez que superas los primeros días de dieta o de alimentación más saludable, una vez que superas los primeros días haciendo deporte, luego todo es mucho más fácil. Ujú. Entonces, una vez que superas los primeros días de meditación, luego se vuelve más fácil, porque es como intentar atravesar, imagínate un campo donde acaba de caer una nevada, pues las primeras pisadas que das, el que abre el camino le cuesta más, pero luego si ya vas pisando todo el rato sobre las pisadas del día anterior, te va a costar mucho menos. Entonces, el cerebro tiene una serie de circuitos y de recorridos a los que está acostumbrado. Entonces, le va a costar cambiar esos recorridos y esos circuitos. Y lo que quiere es que le des una distracción y vuelvas a hacer lo mismo que hacías hasta ahora. Pero poco a poco, trabajando ese caminito y ese nuevo circuito cerebral, lo vas a conseguir. Entonces, es importante no rendirse y superar esos primeros días, que no van a ser muchos, para poder continuar. Totalmente.
Muy bien, Sara. Bueno, súper interesante. Cuéntanos un poco, si alguien quiere saber más sobre tu trabajo, cuáles son tus propuestas y dónde pueden encontrarte. Bueno, pues donde más activa estoy, donde más cosas comparto es en Instagram, en Club Mindfulness. Luego tengo el blog, que suelo actualizarlo una o dos veces al mes. Y si alguien quiere suscribirse a la newsletter, pues recibirá de forma gratuita un ebook con 21 ejercicios informales de mindfulness que redacté yo. Y bueno, pues ahora de cara a noviembre voy a sacar un curso en formato audio para iniciación al mindfulness también, con audios de teoría y audios de práctica. Eso ya lo publicaré pues en todos los sitios donde estoy. Tengo también un canal de YouTube, solo que ahí lo tengo un poquito más olvidado, pero bueno, si alguien quiere probar alguna meditación de las que tengo en YouTube, pues ahí están también, que duran unos 10-15 minutos. Y bueno, pues esas son las formas de contactar conmigo. Y bueno, pues está el libro, que ya digo que es como una forma muy sencillita de empezar a practicar. Y nada, ahí seguiremos dando a Muy bien. conocer todas las herramientas de las que se compone el mindfulness. Muy bien, Sara. Pues bueno, teniendo en cuenta que este podcast se llama Cómo vivir con calma mental, me gustaría saber, siempre termino con la misma pregunta, ¿qué significa para ti vivir con calma mental? Bueno, pues para mí una cosa muy importante es estar en paz conmigo misma, porque he sido siempre una persona muy perfeccionista, muy exigente, y eso me ha ocasionado mucho estrés y desde luego no tenía calma mental. Entonces, el conseguir estar en paz conmigo misma, que lo que hago en mi vida se corresponda un poco con mis valores, con mis creencias, con mi idea de lo que es pues esto, una vida serena, calmada, etcétera, me ha ayudado mucho. Entonces, ser capaz de tener esta paz mental, de poder vivir el día de una forma más relajada, sin sentir que siempre me ha faltado tiempo para mil cosas, me aporta muchísima calma. Fantástico. Muy bien, Sara, pues oye, muchísimas gracias por venir al episodio, al podcast y bueno, ya sabemos de ti y ya sabéis, quien quiera saber más sobre Sara la podéis encontrar en Club Mindfulness o a través de su libro, ¿no? Actitud Mindfulness, que bueno, hay muchas propuestas interesantes. Muchas gracias, Sara, por haberte venido. Muchísimas gracias a ti, Alba, un auténtico placer y me hacía mucha ilusión compartir esto contigo. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, Un abrazo. para ti que estás al otro lado, gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos a lo largo de las semanas. Te mando un fuertísimo abrazo. Yo vuelvo por aquí la próxima semana y que vaya genial. Adiós.